question tags? What are question tags? Las question tags son pequeñas preguntas que se utilizan al final de una frase, son cortitas. Las utilizamos para solicitar una confirmación o para saber si algo es cierto o no. Por ejemplo, you live in Gran Canaria, don't you? Vives en Gran Canaria, ¿no? Con este tipo de preguntas nosotros solicitamos que una respuesta o que la respuesta sea sí. Entonces solicitamos una confirmación. ¿Cómo se forman? Para formar las question tags necesitamos el verbo auxiliar, ¿sí? Un verbo auxiliar o si hubiese un verbo modal, ¿sí? Que está relacionado con el verbo de la frase principal. O sea, por ejemplo, they went to the park. El verbo principal de esta frase es went, es pasado simple. Entonces, el auxiliar que vamos a utilizar atrás, obviamente que está relacionado con el pasado simple, en este caso el did. Entonces, si en la primera parte de la oración, la parte más importante, el verbo está en afirmativo, la question tag va en negativo. De esta forma, vamos a solicitar una respuesta afirmativa. Por ejemplo, ellos fueron al parque, ¿no? Sí, obvio que fueron al parque. En el caso de cómo formar las question tags negativas, son, por ejemplo, si la primera parte, ¿sí?, de la oración principal está en pasado simple y está en negativa, la parte de atrás también utiliza pasado simple y va en afirmativo, ¿sí?, para formar la question tags. Ellos no fueron al parque, ¿no? No, no fueron. En el caso de que se utilice o una palabra, un adverbio que indique negación, también atrás haremos la parte en afirmativo. Por ejemplo, they never go to the park, do they? Ellos nunca van al parque, ¿no? Y no. ¿Está? Se obtiene una question tag de respuesta negativa.